Y están esos rulos. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Gisela Porcher. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, antes de esto les preguntaba si estaban peinados o no. Ya, Estoy peinada, Che, estoy pero peinada. vos estás impecable. impecable hoy. Estamos para arrancar entonces. Sí, ahí voy. Antes de que arranques, podés seguir igual, ¿eh? Bueno, quedamos acá con Conmigo, Ro. nos quedamos acá hablando. charlando. Bueno, yo en mi computadora tengo 9:35. Muy bien. Vos estás... Estoy en hora. Estás en hora. Perfecto, buenísimo. Bueno, buen día, ¿cómo están? Hoy la propuesta es invitarles un poco a participar, dejando sus comentarios en este canal, ¿no? Estamos en el canal de YouTube. FM Nuestras Voces. Perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que estaba interesante, divertido también, y para romper un poco las vergüenzas, los tabúes, que es, ¿te acordás de tu primera vez? ¿No? Como, wow. Recién Nelson decía de que la gente está perdiendo la atención y la memoria principalmente, entonces qué bien traer un poco, refrescar cuáles fueron mis primeras veces, ¿no? Y mis primeras veces no solo en términos sexuales como mi primer amor, mi primer beso, ¿no? Mi primer no, ¿Qué película también. mi primer beso? ¿Qué película? Ayer lo pregunto en el trabajo y digo, chicos, ¿ustedes vieron esta película? Los mayores dramas románticos del mundo. No me lo hagas recordar, me dijeron, porque bueno, es bastante triste, Trauma ¿no? también, La ¿no? película Sí, Trauma, sí, es como que genera ahí todo ¿Qué? un impacto. Hola, Estoy ¿lo viste? repasando en mi mente mi primer beso. A ver. A ver, vamos ver a hacer si- funcionar esa memoria, esa en Me esta- memoria. acuerdo de como si fuera la primera vez. Ah, sí, Ah, mi primer ok. beso. Sí. Bueno. Increíble. Como si fuera la primera vez. Ah, pero esa nada que ver. Bueno, pero me acordé por lo que dijo Jessy. Sí, ahora la vamos a traer, la vamos a La traer. pero es una buena peli Ahí esa, ¿eh? está. Esa es de la que te encontrás en la tele y la ves. Claro, bien. Te Entonces engancha. tenemos dos pelis acá. Mi primer beso, que es una peli que, bueno, tiene un final. No creo que voy a spoilear nada, porque es una peli del 90, será, ¿no? Sí, 96, 7, me Por suena ahí, eso. sí, más o menos. Ahí buscamos bien, pero sí. Bueno, en la que dos infancias se enamoran, ¿no? Tienen su primer beso. 91. 91, Yo claro. nacía cuando se estrenó. Bueno, pará, no hacía falta que... Bueno, pero... Todavía estaba por ahí. Bueno, yo ya no. Yo ya había nacido. Ah, Em, pero tampoco es que era tan grande. ¿eh? No. Eran 2, 3 años. No, la vi después. Ah, no, yo también la vi que era grande. Sí. Bueno, grande. 10. Bueno, Sí, más o menos a esa edad. ¿cómo cala este recuerdo en esta niña? Porque después de ese primer amor, de ese primer beso, el novio, Changuito. el changuito tiene una situación trágica que Abejas. deriva en... Las abejas, ¿no? Las abejas, Sí, sí, lo sí. pican las abejas y, bueno, muere, ¿no? No, es esa peli. Es tristísima, Desgarradora. tristísima. Y era el primer beso, ¿no? Todos se enmarcan que ellos tienen su primer beso. Su primer beso, bien. Y la otra con Adam Sandler y Drew Barrymore, no me va a salir pronunciarlo, Muy bien. como si fuese la primera vez, que también ella tiene un accidente, le queda una amnesia retrógrada, que lo que hace es que solamente recuerde Cierto día. antes del accidente, ¿sí? Recuerda su infancia, recuerda su adolescencia, entonces está buenísimo también porque hay un registro de sus experiencias de vida, esas primeras veces, la primera vez que jugó a algún deporte, la primera vez que también tuvo su primer beso en su infancia y demás. Pero después de este accidente, todo lo que viene después no lo recuerda. Entonces todos los días es un día Arranca ahí, nuevo. Arranca de cero. Arranca de cero, ¿sí? ¿Les gustaría tener esa experiencia de que todos los días, No. de que todos los días sean una primera vez? Un poco sí, un poco no. Ajá, un poco City también, dice el cuelgue. Claro, un poco sí porque me permitiría experimentar un día con mucha liviandad y un poco no porque nunca podría ir hacia adelante. Claro. Esa dualidad, porque te Todos los levantás- días te enterarías que ganó Milei. No, qué difícil. Sufrís. Seguro. No, es como que... Y también creo que depende de si uno es consciente o no de la patología. Porque es muy distinto
Si sos consciente, bueno, te levantás el otro día, haces lo que sea que tengas ganas y total el otro día no te va a acordar, a eso iba. Claro. Una cosa es saberlo o no saberlo, ¿no? Claro. También creo que tiene un poco que ver en cómo uno actúa. Bueno, y ahí Adam lo que hace es ayudarla a ella, porque ellos se casan, tienen un hijo, tampoco estoy spoileando nada, No, porque estamos no. hablando de una peli del Tuki Tuki. Esa ya, más novita. Esa es no, pero che, del 2004. Bueno, Bueno. no es del 91. Bueno, viste, hace 20 años. Así. Me estreno. Bueno, pero es como vos decís, aparece en la Sí, tele y la aparece miramos. es la como que ya es miramos. parte de la cotidianidad. Sí. ¿Se acuerdan los domingos de películas? Bueno, mirá, ¿no? Como las primeras veces que vimos esas películas en el cine, por Sí. ejemplo, ¿no? O las primeras películas que vimos en los domingos. Los domingos teníamos En Telefe. En Telefe. Telefe estaban los domingos de película. Sí. Yo vi Alerta Máxima la primera vez Alerta en Máxima. Telefe, peliculón. Me enamoré de Sandra Bullock. de los dos. Me enamoré de Keanu Reeves y me enamoré de Sandra Bullock, porque Sí. la rompen mal en esa Divinos, peli. divinos los dos. No quiero irme de como si fuera la primera vez sin mencionar al mejor personaje del mundo mundial, Tom 10 segundos. ¿Qué Hola, es? soy Tom, el que pierde la memoria cada 10 Cada 10 segundos. segundos. Sí. Tremendo. Que después Adam Sandler Tom. lo hace canon en sus pelis, les cuento, para que no lo sepan. Mira. Les recomiendo, te lo resumo así nomás, Ajá. el universo de Adam Sandler. Te lo resumo, tiene una teoría de que Adam Sandler tiene todas sus pelis en el mismo universo cinematográfico creado por él mismo. Ah, mira, no lo Entonces sabía. en varias este dato. pelis aparecen personajes de otras pelis de él. Ok. Lo que qué conecta interesante. como que todas sus historias suceden como en el mismo universo. Ajá. Muy loco. Bueno, y Mira. Ton aparece en otras Muy bueno. pelis. Después, el otro día escuchaba a Santiago Bilinsky que hablaba de una persona que se acuerda absolutamente de todo, Sí. pero Tiene unas columnas tremendas. cargadísimo, ¿no? Como se acuerda qué ropa tenía puesta el 14 de febrero, el 15 de marzo, ¿no? Del año tal. Bueno, increíble también. Entonces, bueno, los invito a compartir cuáles fueron sus primeras veces. Vuelvo a lo mismo, no solamente primer beso, primer romance, sino también el primer trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese primer trabajo, esa primera entrevista de trabajo. ¡Wow! ¿no? Invita a compartir es a la 20 y pico. audiencia, ¿eh? Sí, invito a la audiencia A la audiencia compartir. mándenos su mensajito al 2901 50 50 73, 2901 50 50 73, su primera vez de... Lo que sea, ahí como que se despierte Cuando el probaste, recuerdo. cuando probaste alguna comida por primera vez. Esa te queda grabada. Andrea, que está desde Tolwyn, ¿qué fue tu primera vez? De lo que Tu primera sea. vez de Manda algo. saludos, dice buen día Tripus, excelente programa, saludos desde Tolwyn, aprovechando que está interactuando ahí, quizás se anima a contarnos su primera vez de algo. De algo, de lo que sea. Primera vez que nos mudamos también, primera vez que pusimos un límite. Ahí, por ejemplo, eso lo ensayamos muchísimo, ¿no? Podemos poner el primer límite de manera un poco más bruta también. Y vamos un poco a esto, ¿no? Como las primeras veces suelen estar cargadas de expectativas, ¿no? De nervios, de mandatos, de fantasías. Pero lo que esto nos permite es generar una construcción después de esas primeras experiencias, ¿no? Como que también no son determinantes. No es que yo digo, tuve esta primera experiencia y fue de tal manera, o principalmente fue negativa, entonces todas las experiencias van a ser negativas. Claro. Recordemos que las personas manejamos mucho por condicionamientos, ¿no? Entonces, muchas veces esto se arma de determinada manera y nos condiciona a que va a seguir siendo de la misma manera. Bueno, no pasa así, recordemos que no son determinantes, sino que nos permiten ir construyendo nuestra historia. Y que en esta construcción de nuestra historia podemos de esas primeras experiencias generar anécdotas o también se pueden disparar traumas, ¿no? Que también hay que darle lugar a trabajarlos, tanto en terapia como en terapia sexológica. Bueno, nada, como
como detalle y como también, bueno, contarlas. Tengo una amiga que es amiga de Nelson también, No, la Ceci. La Ceci. Mándame un saludo si ve esto. Que es una piba que tiene miles de anécdotas, miles de primeras experiencias y te las comparte muchísimo y las comparte desde un lugar de sorpresa que hace que te enganches también, ¿no? En la anécdota, vivencia, en la vivencia, en la historia. Mandamos un beso a Ceci. Entonces, bueno, estas primeras experiencias hay que poder hacer un contraste entre las expectativas y la realidad, ¿no? Como para poder comprender desde dónde lo estoy vivenciando, ¿sí? Poder discernir si esta primera experiencia de qué expectativas va cargada. Por ejemplo, tengo un primer trabajo, tengo la primera entrevista de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que yo fantaseo? ¿Qué es lo que yo me imagino? ¿Cuál es mi expectativa? Y acá también aparecen las primeras experiencias en asertividad y logro y también las primeras experiencias en rechazos también, ¿no? Claro. Que generan ahí toda una sensación de cada vez que tal cosa me van a rechazar, cada vez que no me van a contratar o cada vez que... no sé, bese a alguien y no me sienta cómode, o la otra persona tampoco, no sea de gusto, bueno, eso va a ser así, o mis besos son feos, por ejemplo, ¿no? Mis besos son amargos, dice... Ay, Banda Los Chinos me parece que es, ¿no? Y creo que lo dice desde ahí, me dijiste que mis besos eran amargos, entonces me queda la impresión de que todos mis besos van a ser así, de que todas las personas van a recibir besos amargos de mi parte, ¿no? Entonces, bueno, poder ir separando y poder ir elaborando estas primeras experiencias. Invitamos nuevamente a que nos compartan su experiencia de sus primeras veces, de lo que sea, tanto en el chat de YouTube como en el WhatsApp 2901 50 50 73. Yo me acuerdo de la primera vez que vi un dibujito animado. Lo tengo muy, muy fresco de manera consciente, porque seguramente lo hice más pequeño, pero me acuerdo de la primera vez que vi un dibujo animado y dije, esto me encanta. Desde entonces no pude salir de ahí, pero me acuerdo que vi un capítulo de Caloi en su tinta. Ajá. Lo pasaban acá en... Que eran como monigotes, ¿no? Eran como monigotes, Sí, era animado. Era animado, era mudo, era todo más sonoro del espacio y de los objetos. Lo pasaban en la TV de acá. En la TV de acá, porque pasaban ATC en ese momento, Claro. lo que era ATC. Y me recuerdo de haber visto Caloi en su tinta y quedé flashado. Después de ahí ya me pasé a otras cosas, nada que ver, pero el primer recuerdo que tengo es ese siempre, cuando pienso en dibujitos. Muy loco. Me acuerdo la primera vez que fui al Parque de la Costa, fui de grande, muy grande, fui al Parque de la Costa, ¿no? Pues fueguina, obviamente. Y esa primera vez me subí a todos los juegos que pude y me decían, como es tu primera vez, subite adelante del todo que está mejor. Bueno, aterrorizada bajaba de cada juego, pero seguía en la misma lógica y me seguía subiendo y me subía a uno que es un péndulo. El péndulo ese es buenísimo. Sí, Vértigo Extremo se llama, Sí. pero por suerte fue la primera y la última vez. Bueno, Quemaste las dos opciones. Ya está. claro, sí, Suficiente, sí. ya está, ya lo hice. Con esto ya estamos. Listo, ya está, marqué. Bueno, qué interesante esto que decís de las primeras veces cuando vamos, no solo cargado con nuestras expectativas, sino también con lo que nos dijeron que teníamos Vivir que al hacer. máximo. Sí. ¿no? Vivir al máximo, ¿sí? Bueno, en las primeras citas hace esto, hace aquello y capaz que Estate atento a esto, a esta, ¿no? Sí. ves así, ves asá, tocas así, tocas asá y uno capaz que no sabe cómo hacerlo y capaz que tiene que hacerlo, ¿no? Como debería hacerlo de esta manera en la que me dijeron que es lo que tendría que hacer, o debería hacerlo de esta manera en la que lo vi en una película, por ejemplo, que es muy difícil estar presente y decir quiero hacer esto, ¿no? Por eso la invitación a que no nos quedemos en una única experiencia. Ojo con lo traumático, no hace falta repetir si fue muy traumático. Tampoco... Tampoco irnos a los extremos, recordemos de que siempre hay grises, claro. Pero bueno, darnos la posibilidad de que haya una segunda vez. Vieron que hablábamos el otro día esto de que, nada, el primer encuentro
trae incomodidad, trae una sensación de podemos ser más brutos, más torpes, ¿no? Entonces estamos reconociendo, me voy un poco a lo sexual, estamos reconociendo otro cuerpo, otros aromas, entonces darnos esa pausa, ¿no? Y acá en la película Adams lo que hace es, tiene mucha creatividad, mucha paciencia también, él arma todo con el tiempo, va armando todo un dispositivo de cómo hacer que ella en el despertar recuerde que se casó, recuerde que tiene una hija con él, recuerde cuánto se aman, que muchas veces cuánto lo hacemos también, cuánto naturalizamos la cena romántica o naturalizamos el beso, ¿no? O naturalizamos y nos olvidamos un poco de que le podemos dar un poquito de creatividad, le podemos dar un poquito de fuego y eso nos puede traer la sensación de esa primera vez, ¿no? Me gusta esa invitación, está buena. Está buena, ¿no? Y me gusta también acá en Tripulantes de la Mañana, en FM Nuestras Voces, compartirnos tu primera vez, ya aparece en el chat, fijado, para que quien se anime pueda participar. Primera vez que ves a tus hijos. Wow. Primera vez que conoces a tus hijos. Eso es Flashero, una ¿no? muy buena. Es una muy buena primera vez. Sí. Sí, sí. Es A mí no increíble. me pasó. Ah, ¿qué decía? No, sí, es muy flashero. Sí, sí. Creo que debe ser una de las cosas más locas. No que sé, uno no sé cómo será experimenta. para el padre, pero encima la madre como llevar ahí en la panza la expectativa de esto, de quiero conocer, quiero ver, ¿Cómo necesito, es? claro, Claro, ¿cómo ¿no? es? ¿Cómo es si salen y wow? ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué? ¿Esta? ¿No? Mirá No, la increíble. míralo, así. ¿no? Hermosa esa Ah, primera vez, qué inolvidable. emoción. Inolvidable. Qué hermoso, qué hermosa experiencia, qué impactante Ver y me la imagino primera que vez. también queda Inolvidable. Fija- Sí, después eso, es que ya viste fijada en el recuerdo. una, el segundo, la segunda, como que ya... No, es increíble también, de nuevo. Nah, sí, Sí, era, sí, era sí. un chistezón. Viste que siempre está esa pregunta, ¿me quiere más o menos a mí que al otro? ¿No? En junio te Que Julio, claro. Es más, como ya Pa. tuviste la primera y más o menos ya esta parte de lo traumático, como que hay una parte que ya entendés de lo que va a suceder, te Claro. preparás con mayor atención para la segunda. Claro. ¿No? Como, bueno, Más tengo minucioso que antes. registrar esto, todo, cada uno de los sentires de este momento. Te recomiendo. Supongo que lo averiguaré o no, quién sabe. ¿Quién lo sabe? No, sí, es verdad, yo me recuerdo también de que la primera vez de haberlo visto a mi hijo, es flashero, sí. Aparte también es como mencionábamos antes de arrancar, las primeras veces también son las últimas. Entonces como es la primera vez que lo vas a ver por primera vez y va a ser la última, Claro, ¿no? Al mismo tiempo, muy loco. claro. Quería, antes de seguir desarrollando, que hablas de, bueno, de expectativas, ¿no? De las presiones y todo esto, y cuando hablamos también de los vínculos sexoafectivos, también, ¿no? Poder romper con eso de que la primera vez sea más un disfrute que una presión, ¿no? Sí, Porque no les pasa mucho a los pibes, a las pibas, adolescentes cuando se hacen y se encuentran en esas situaciones de los primeros amoríos, los primeros besos que después transiciona en algún momento a algún tipo de sexo afectivo, esa presión con la que se vive, esa presión constante y más hoy en estos tiempos donde ya en su momento cuando yo era adolescente, preadolescente, había un cierto acceso a contenido, ¿no? Dirigido hacia la sexualidad y hoy está muchísimo más presente a través de los diferentes tipos de erotismo en las series, en las redes sociales, mismo en los dibujos animados, ¿no? Cómo se presenta constantemente esa posibilidad de acceder a información y que después viven y conviven con esa presión de, bueno, mi vínculo tiene que ser de esta manera, ¿no? Sexualmente tengo que ser de esta manera, no, sexualmente nacen esto, ¿no? Cómo poder acompañar ese momento en los pibes y las pibas, es como una reflexión y una pregunta al mismo tiempo, ¿no? De cómo poderles quitarle la presión de que la primera vez sea más sentirlo, disfrutarlo, más corporal, humano y no tanto digital, consumido, ¿no? Mercantilizado también, que es otra de las grandes cuestiones que atraviesan estas cosas. sí, por ahí, bueno, hiciste ahí como una mezcla, me mareé un poco. Pero sí, estuvo medio complicado, pero... Pero lo que pienso un poco es esto de estar presente, pero no sé si siempre lo vamos a disfrutar, ¿no? Y darle lugar a la torpeza,
¿no? Como desde ahí. Y después, dentro de lo virtual, cuánto eso se considera una primera vez también, ¿no? Yo creo que la tecnología, lo digital está súper involucrado, ¿no? Entonces sí, en muchas oportunidades va a ser una primera vez. La primera vez que me masturbo, por ejemplo, la primera vez que miro contenido erótico o pornográfico, la primera vez que me bajo una aplicación de citas, ¿no? Hablando de la virtualidad. Sí. Entonces también se constituyen como primeras veces. Pero bueno, yo le daría un poco de lugar a la torpeza que se da, a la incomodidad que se da en la primera vez, que no hay que constituirla como determinante, ¿no? Hay que darle lugar a otras instancias, ¿no? Y esto me hace pensar también de que, no sé ahora, yo supongo que también, porque este mandato sigue dando vueltas, que es la primera vez de que de un encuentro sexual tiene que haber penetración, ¿no? Tiene que haber un acto coital, que bueno, no siempre tiene que ser así, por eso es muy importante separar lo que deberíamos de lo que estamos queriendo, ¿no? Por eso habilitamos a la virtualidad, pero no pensemos que tal cual lo que vemos y lo que consumimos tiene que ser reproducido de esa manera. Claro, ¿no? como tal. Bien. Así que lo pienso por ahí, y si pensamos en la película anterior de la que trajimos, ¿no? Bueno, las primeras experiencias, no sé, el primer trío puede que sea diferente a una película romántica, una película armada con el contenido y con la intención en la que deriva, con también personas heteronormadas, muy hegemónicas también, ¿no? Sí. Y que bueno, también una primera vez con un trío puede ser extraño y puede quedar en un intercambio de... Podés quedar afuera. Hasta podés quedar afuera. Puede quedar afuera. Capaz que te encontrás con la sorpresa de que en realidad no te incluía. Claro. Bueno, y ahí... Le pasó a Ross en Friends. Claro. Por ejemplo, para quien lo haya visto, lo tenga en cuenta, claro. Lo pensó como una alternativa y se terminó quedando fuera. Y ahí, ¿cómo hacemos con el rechazo? Claro. ¿No? La primera vez que nos rechazan. Ay, qué dolorosa esa primera vez, ¿no? Primera vez que nos rechazan, no sé si me acuerdo bueno. con tanta claridad. No, es que no. Yo sí. No digo que no me pasó, pero no sé si me acuerdo con claridad. No podría definir cuál fue la primera vez que sentí el rechazo. Porque seguramente alguien me debe haber pateado, que también eso pasa, y a veces, bueno, pasa como desapercibido, pero sentir el rechazo así de fuerte, lo voy a pensar después. A mí eso en algún punto se me generó como un determinante, ¿no? Como, uy, no, ya voy lista a que me rechacen, claro. ¿no? Como eso quedó ahí un poco fijado. Abre el paragüita, ¿no? Claro, y también el abrir el paragüitas en muchas oportunidades me hizo ir más defensiva también, ¿no? Entonces se arma una lógica ante esa primera respuesta que también nos va a condicionar. Entonces puede que vayamos un poco más rígidos, que la intención es la opuesta, sino que después de la primera vez lo que sigue son un montón de posibilidades. Claro. La primera vez que la música te llega al 100%. Hermosa experiencia. Responden. A mí me pasó con Daft Punk. La primera vez que sentí que la música me llegó al 100 fue viendo MTV. La primera vez que vi el videoclip de One More Time de Daft Punk, flashé. Dije, esto es lo que me gusta. Y mirá que escuchaba un montón de cumbión ya para esa época de mi vida. Era bien cumbianchero, pero esa fue la primera vez que sentí que la música me llegaba hacia el 100. Decir, como, qué loco. Muy Esta es mi zarpado. música. Sí, re. Aparte porque era una combinación de cosas que me gustaban. Me gustó la música primero porque la descubrí y encima lo vincularon con anime, entonces fue como, listo, ya está. Claro. Era todo lo que estaba bien. Bueno, es como un despertar muchas veces, ¿no? Claro, sí. Se abrió una puerta. Wow, bueno, sí, hermoso. Me hiciste acordar de que mi primera vez con la música fue, tuve dos experiencias unidas, ¿no? Como me acuerdo que venía Roger Waters
y estaba queriendo comprar la entrada, Rogelio ¿no? Aguas. Para River, que Claro. largó como 9 River, 7, 9 Sí. River, fue una locura ese. Y fue mi primera vez viajando en avión sola, que Claro, el miedo, miedo. miedo, ahí el contraste, ¿no? Sí. Fue esa primera vez de miedo, de ¿dónde me tengo que sentar? ¿Qué me van a decir la azafata? Me leo todo lo que... No, me leo todas las posibilidades de escape ante cualquier situación, Claro. ¿no? Como esa ansiedad y esos Sí. nervios. Y después la primera vez de ir a un recital de esa magnitud y decir, wow, esta es la música. Y aparte el sonido era envolvente, entonces fue como, no lo puedo Si creer. te sumergías Esto en es la música. esto es ¿no? posible, Claro. esto es posible, ¿no? Y de ahí, bueno, nadie me paró con viajes y Con músicas. con músicas, con recitales. Así que bueno, gran nada. aporte, ¿eh? Gran aporte, la primera vez que la música te llega al 100. Sí. ¿Vos? ¿La música te llegó al 100 en algún momento? Sí, obvio. No me acuerdo ahora algo específico, pero sobrevalorado. Sobrevalorado, Sí, sí. eso me llegó al 100. Me llegó al 100 Spinetta. Tuve mi momento. ¿Spinetta al 100? Sí. Ah, Pero yo soy muy de... bueno, primero que me gusta ir buscando música todo el tiempo, todo el tiempo. Me encanta. El otro día me subí a un Uber y terminé hablando de la música que estaba escuchando y me pasó data y yo le pasé data como... Me gusta eso. Y después me meto de lleno y trato de escuchar el disco, el artista, como tratar de hacer esa investigación en la medida que se pueda. Me pasa lo mismo con la literatura. Si me engancho con, o sea, la primera vez que leíste ese libro y que te enganchaste con esa autora o ese autor y dijiste, no, quiero leer todo lo que se me cruce de Todo. esta persona. Un poco Betty lo hace cuando Sí. trae así la gama así de sus artistas que le gustan mucho. Bueno, La me primera pasó con vez- la primera vez que leí a Mariana Enríquez. Claro. De ahí no hubo vuelta, la sigo a todas partes. A mí me pasó Estamos con las canciones. hace Ojo, muy Mariana, poco te andan tiempo siguiendo. con Camila Sosa Villada. Me Ah. rompió la cabeza. Me Y rompió ya la cabeza largó lo que leí. varios Sí, libros. sí, ahora también Sí. se fue para el cine, bueno, una locura. Sí. O Samantha Schweblin, Sí. cuando la leí dije como, ¿qué es Sí, esto? ganó alto premio Y sí, ahora, por ¿no? supuesto, Con El Buen Mal. merecidísimo. No lo leí todavía, lo tengo ahí pendiente y cuando vi que ganó dije, tengo que leer Yo lo empecé. este libro. Muy bien. Hermoso. Bueno, y para ir cerrando, hay dos mitos que es la primera vez duele, siempre duele en términos sexuales. No siempre es ahí, no siempre es así. Bueno, para las mujeres, para las personas con vulva, alta experiencia de la primera vez de perder la virginidad, ¿no? Claro, está toda esa cuestión ahí. ¿Cuántos mandatos trae eso? Sí. ¿Cuántos miedos, vergüenza también, ¿no? Incomodidad. Ujú. Entonces es importante que los varones o las personas con pene puedan acompañar porque bueno, o puedan acompañarse. Muchas personas tienen su primera vez al mismo tiempo y que el varón también pierda la virginidad también. Si bien socialmente Claro. no tiene, No tiene esa presión. esa presión, esa carga, también es súper importante porque no se lo olvidan tampoco, ¿no? Como otro mito también, si esa primera vez no fue perfecta, fue un fracaso. ¿Sí? Claro. Bueno, No. eso no es así. Y para cerrar, el deseo se aprende y se construye. Recordemos siempre eso. Entonces, para generar el aprendizaje, generar la construcción, necesito de más de una experiencia. Y otro dato importante también es el grado de educación sexual que tenemos al momento de encontrarnos con otros, con nuestros propios cuerpos. Entonces, bueno, eso hace que también pueda ser un poco más amoroso, más satisfactorio y más estar presente como vos lo decís, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, quizás no podemos cambiar nuestras propias veces, pero sí las podemos resignificar y darnos el permiso a vivirlas una y otra vez, más libres, más propias, más conscientes. Me encanta darnos el permiso de vivirlas una y otra vez, eso me Ujú. gusta mucho. Sí, Gisela Porcher pasó por Tripulantes de la Mañana, bueno, interesantísimo. Dejamos la invitación, como siempre, para que la audiencia del otro lado se pueda sumar, pueda sí. dejar Gracias su a quien comentario. participó. Muy Chicos, bien. interactúen, Anímense, que sea su primera vez interactuando seguramente en el chat. seguramente le Claro. deben mandar mensajitos a las 100.
A los 40 principales. A la Futurock. A la A la Futurock que yo veo ahí que no paran No de paran de comentar, mandar mensajes acá ¿Cómo en es Nelson de posible? Tierra del Fuego. A repetir. De tripulantes. De tripulante de la mañana. Bueno, es comentando. exactamente lo mismo, pero acá. Claro, es divertirnos un poco, es intercambiar, porque también me parece importante que comprender que no tengo la verdad absoluta, que esto es un espacio de intercambio y que todo lo que tengamos para compartir es absolutamente válido. Así que bueno, abiertos a recibir este intercambio. Consulta, mensajes, inquietudes, dudas. O data también, ¿no? Sí. Sí, sí. Y bueno, ya les venía diciendo, me voy quedando sin material, así que por favor, chicos, Tiren váyanme leña al tirando, fuego, ajá, ¿no? váyanme tirando info de qué poder ir charlando, de qué les gustaría también compartir, aprender, intercambiar. Así que bueno, nada. Bueno, hoy primera vez hasta que acá. hablamos de nuestras primeras veces acá en el piso. Bien, Bueno. primeras veces. Vamos a una pausa en Tripulante de la Mañana. Gisela Porter, yo en Íntima. Nos vemos en 2 semanitas. 15. Ajá, que tengan buen día y bueno, gracias por este espacio una vez No, más. gracias a vos Gracias, también. Giselle. Suena la música, no se vayan.